pero la gente lo odia. Vamos a ver si nos acercamos al tema y vamos a ver qué preguntas hicieron, cómo responderlo. Entonces quiero decir una cosa, es obligatorio la lectura del apunte original. No hay posibilidad. Los tipos, esa pregunta que vos leíste, que es cómo la proteína quinasa que se activa por un retrovirus o por un ADN doble cadena, es una oración, es una sola oración que está metida y que la tornaron pregunta. Es la onda que los tipos tienen para con este apunte. Claro, lo tenés que estudiar al completo y entonces vas a tener certeza de que seguro, ya sabes que de las 10 preguntas, una va a ser tuya, seguro. ¿Se entiende, no? No se puede, no podemos, si querés grabarlo, hacer lo que quieras, no es suficiente, no es suficiente. Vamos a empezar, después lo iremos, no sé, por ahí, no viene. Código genético. Sabemos todos que es la relación entre bases nitrogenadas y aminoácidos. Sabemos que esa relación se establece mediante tripletes o codones. En total hay 64 codones, de los cuales 61 codifican aminoácidos y 3 son los llamados codones sin sentido por terminación, que son el UA, el UGA y el UAG, ¿no es cierto? Características del código genético, digamos, o sea, primero cita que es degenerado y que significa claramente que tenemos más codones que aminoácidos, 61 codones para aminoácidos, digamos, por lo cual es posible que más de un codón codifique un aminoácido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta tabla, que es la del código genético, muestro esto, que UUU representa fenilalanina, pero UUC también es fenilalanina, digamos, son sinónimos, o sea, digenerado significa eso, ¿no es cierto? No puedo... Hay dos aminoácidos que no tienen sinónimos. Esto preguntaron. Uno es la metionina. Metionina es AUG, solamente AUG, y es importante porque se empieza la síntesis proteica con metionina. Y hay algún otro aminoácido que no recuerdo, que si no es la arginina o el triptofano, que también tiene un solo codón. Todos los demás tienen sinónimos. ¿Está bien? ¿Está bien? El código genético no es ambiguo, no puede ocurrir el proceso de reverso, digamos, o sea, lo que quiero decir, digamos, es que un codón no puede codificar dos aminoácidos diferentes, digamos. Y como tercera consigna, recordar que el código genético es prácticamente universal, esta tabla sirve para cualquier célula, y a nivel mitocondrial hay 2 o 3 diferencias, por eso dice que es semi-universal. La tabla para el código genético, digamos, de la mitocondria tiene algunas excepciones, nada más que eso. Luego está el tema de las mutaciones. Entonces, como hoy vamos a ver también algo que no se vio el año pasado, pero que en el final es posible que lo pregunten, que es el podestá del ciclo celular, que lo voy a resumir. No se dio ese teórico porque no alcanzó el tiempo. ¿Cómo se llama el teórico de esta clase? Esta clase son 2 teóricos. Uno es el de síntesis de proteínas, que es lo que estamos viendo ahora, sí. Y después vamos a ver una segunda parte que se llama ciclo celular. ¿Que ese es un teórico también? Sí, son 2 teóricos. ¿Cómo te va? Sí, dijimos 2 palabras nada más. El síntesis de proteínas está en el grupo de división. En el grupo de teóricos están, porque yo ahora no sé el nuevo. Escúcheme, si no se consigue el teórico, lo pasan entre ustedes, no lo sé. Hay que tenerlo, hay que estudiar el original, ¿está claro? Que no sé si es este. Yo en la PC el nuevo lo tengo, si necesitan hasta. Bueno, porque si lo de medicina virtual no está funcionando, que está todo subido ahí, no tenés de dónde bajarlo. Parecido, pero no podía. Será mi teléfono, pero no podía entrar últimamente. No, se ve que no sé, por ahí están haciendo algún mantenimiento. Yo no creo que lo hayan borrado todo, porque quien borra eso es la cátedra, me parece. No, es informática. ¿Ellos son los que borran lo que sube la cátedra? Sí. No, entonces lo van a borrar seguramente. Bien, entonces, estamos hablando de las mutaciones. Entonces hago un mix de lo que dice el apunte de Podestá con lo que dice este apunte, digamos. Entonces Podestá dice, mira, las mutaciones pueden ser de 3 tipos, digamos. Pueden ser las genómicas, en donde hay una alteración en la cantidad de cromosomas, cromosomales, en donde hay algunos cromosomas que tienen alguna falla en su estructura,
y genética son las que más hablamos, donde un gen particular está mutado. Alteración en la cantidad de cromosomas, alteración en un cromosoma, alteración en un gen. Y dentro de la genética, cuando está alterado un gen, entonces ahora sí, me echo con lo que está escrito ahí, pueden ser puntuales, sustituciones. Entonces, te dice, mira, las puntuales pueden ser cambio de una base nitrogenada por otra, que pueden ser de dos subtipos. Transiciones o transversiones. Transiciones cuando cambias una letra, estás dentro de la familia, cambias púrica por púrica, o pirimídica por pirimídica, y las transversiones en donde hay un cambio de familia, púrica por pirimídica y al revés. Y entonces, en el apunte, hay tres variedades de mutaciones puntuales. Están las mutaciones silenciosas, va a decir. Cuando dice silenciosa significa que cuando vos cambiás una letra, no cambia ningún aminoácido porque cambiás de un sinónimo a otro sinónimo para el mismo aminoácido. No vas a ver nada en la proteína, digamos. Mutaciones con sentido, va a decir así, que significa que cuando vos cambias una letra cambias de aminoácido. Y mutaciones sin sentido, que significa cuando vos cambias una letra se genera un codón de terminación. Y la síntesis proteica termina antes, hay una terminación prematura. Va a decir eso el apunte, que dentro de las puntuales tenés esas tres posibilidades, ¿no es cierto? Y después claramente podemos tener inserciones o deleciones cuando alteramos la longitud del gen en cuestión y por lo tanto de la proteína. Más adelante se muestra la estructura del ARN de transferencia, que simbólicamente lo podemos dibujar como una hoja de trébol invertida. Siempre en el extremo 3' terminamos con citosina, adenina, CCA. Esa partecita que es CCA es constante en todos los ARN transfer, digamos, y se pone post-transcripcionalmente, o sea, cuando se fabrican los ARN transfer se hacen por transcripción los ARN transfer y después hay una modificación por la cual esa tres letras se pone después, post-transcripcionalmente, tiene que estar eso. En el extremo 3' donde está CCA, de la última letra que contiene adenina, o sea, del último nucleótido que contiene adenina, digamos, es donde se engancha el aminoácido que el ARN transfer transporta, digamos. ¿Y cómo es la conexión entre el aminoácido con el ARN transfer? Esa línea ondulada corresponde a un enlace de tipo éster, ya que reacciona el grupo carboxilo principal del aminoácido con el oxilo 3' de la pentosa que contiene adenina. ¿Está claro que estoy diciendo? Ahí tenés un nucleótido que tiene ribosa, fosfato y adenina, y del extremo 3' de la ribosa se conecta con el grupo carboxilo del aminoácido estableciendo un enlace de tipo éster. Esto te van a preguntar, digamos, qué tipo de enlace hay entre una molécula con la otra y para pegarse. Contrapuestamente, digamos, el extremo 3' donde viaja el aminoácido, hay tres rulos, pero contrapuestamente hay uno que se llama rulo anticodón, digamos, o brazo anticodón. Tiene un triplete, ese triplete se llama anticodón, y el anticodón tiene la facultad de parecer con otro triplete, que es el codón, pero que está presente dentro del ARN mensajero, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que nos podríamos formular es la siguiente: ¿cuáles son las reglas de apareamiento del codón para con el anticodón? Primero decir que el apareamiento del codón con el anticodón es antiparalelo. Como todo apareamiento es antiparalelo. La primera letra del codón va con la tercera del anticodón y viceversa, va todo al revés, ¿no es cierto? La segunda con la segunda y la tercera con la primera, ¿no es cierto? ¿Cómo son las reglas de apareamiento del codón para con el anticodón? O sea, siguen las reglas de apareamiento que ya conocemos, que la guanina va con la citosina y la adenina, en este caso con uracilo porque es ARN. Respuesta: más o menos. Solo esas reglas estrictas se cumplen para las dos primeras letras de codón con las dos últimas letras, la 1 y la 2 del codón con las 2 y 3 del anticodón, porque es antiparalelo. ¿Está claro? Pero la primera con la tercera, digamos, o sea, la que queda, tiene reglas de apareamiento que son un poco más libres, que no tenemos que saberlas. La persona que descubrió esto le mandó teoría del balanceo. Si me llegan a preguntar qué entiende usted por teoría del balanceo, lo que tengo que responder es que en el apareamiento del codón con el anticodón, las dos primeras reglas las dos primeras letras tienen una regla de apareamiento estricto y la tercera ubicación, o la tercera con la primera, se aparean con un poco más de libertad. No sé si es claro esto, digamos. ¿Qué ventajas ofrece el tema del balanceo, esto que hay una mayor libertad en la tercera? Guarda, la tercera no es cualquier cosa, porque si no, no sería un triplete, sería un duplete. Es un triplete porque hay un poquito más de libertad, digamos. O sea, fíjense lo siguiente, digamos, o sea, cuando uno compara los sinónimos, de repente
es fenilalanina, pero UUC también lo es. La variable en los sinónimos está en la tercera letra, digamos que es donde posible un poquito más de permiso sin que sea absoluto ese permiso, porque de repente UUA es leucina. Con lo cual la pregunta que han hecho, después vamos a sacar fotos, no, hoy no, pero de todos los exámenes que hay vamos a verificar todas las preguntas que hay de este tema y de todo lo demás, ¿no es cierto? La pregunta es, usted tiene 61 codones que codifican aminoácidos. ¿Cuántos ARN transfer que transportan aminoácidos requeriría la célula? ¿Requiere 61 o acaso menos? Y lo que va a decir el apunte es que se necesita menos transfer que codones codificantes, porque con el tema de balanceo, en el apareamiento codón-anticodón, a lo mejor un transfer te agarra de repente 2 sinónimos. Concretamente, para 61 codones, lo que va a decir el apunte es que hay 32 ARN de transferencia por el asunto del balanceo. No sé si claro. La mitad de codones son transfer que hay. ¿Y por qué? Pues la verdad que si fuera estricta el apareamiento codón-anticodón, si fuera estricta para las 3 letras, para el 61 codón necesitas 61 de transfer, pero como la tercera podés joder un poco, tenés menos transfer que codones codificantes. Balanceo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien. ¿Cuál es la reacción por la cual el aminoácido se pega con el ARN de transferencia? Eso figura a continuación con el nombre de activación de aminoácidos. Ahí está escrita la reacción. El aminoácido reacciona con su ARN transfer para dar como producto un aminosil RNT, y esa reacción de conexión, digamos, gasta ATP, el cual rompe 2 enlaces dando AMP más pirofosfato, lo cual lo cataliza una enzima llamada aminosil RNT sintetasa, indicada con las siglas de AAS. Una enzima que es altamente específica para cada aminoácido y para cada RNA transfer, y entonces la pregunta que hicieron también en otro examen es cuántas variantes de esta enzima tienen que haber en la célula, si es específica para cada aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos son los de código genético? La pregunta. 20. Bueno, tiene que haber 20 variantes de esta enzima, esa es la respuesta que ellos esperaban, ¿no es cierto? La reacción de activación ocurre en 2 etapas, que son las que están indicadas ahí. Digamos, primero el aminoácido reacciona con el ATP para dar un aminosil ATP ligando pirofosfato, y esa molécula reacciona luego en un segundo momento con RNA transfer para dar un aminosil RNT liberando el AMP, lo cual la suma de estos 2 procesos parciales da el proceso global, que es el que está arriba de todo. Ahí te muestra el mecanismo que va a estar contado en el apunte y que yo nunca lo había preguntado, pero lo decía. Sí, pidieron cómo se hace la activación. Pero la reacción completa, las 2 reacciones parciales que te conduce a la reacción completa. En el recuperatorio del tercero pidieron la reacción, yo escribí la reacción y me pedía que haga las 2 reacciones. Las 2 reacciones parciales. Yo me acuerdo que la desarrollé y me dijo cuando te pedí la reacción. Están jodiendo están molestando con este tema mucho y vamos a aprender así todo, vamos a aprender todo y ya está. Sí. La enzima esta tiene actividad correctora o hidrolítica. La síntesis proteica tiene 2 momentos de verificación y este es el primero, digamos. ¿Qué es lo que hace la enzima? Digamos, o sea, la enzima hace esto, digamos, la enzima agarra el aminoácido para el cual es específica, agarra el transfer que le corresponde, establece el enlace éster entre ambas moléculas, pero antes de tirar esto al citosol vuelve a hacer una segunda lectura para chequear si el aminoácido corresponde con el transfer. Si al hacer esa segunda lectura se da cuenta que se equivocó, rompe el enlace éster y tira las cosas por separado. O sea, de la enzima nunca va a salir un transfer con un aminoácido inadecuado, ¿no es cierto? Con lo cual la pregunta que suelen formular muy a menudo es ¿en qué momento de la síntesis proteica se verifica que el transfer transporta el aminoácido correcto? Es en la activación, es la respuesta que vamos a tener que dar. Activación que cuesta 2 enlaces de alta energía, con lo cual tenés que multiplicar por el número de aminoácidos por 2 para saber cuánto te gastaste en la activación. Si la proteína tiene 200 aminoácidos, te gastaste ya al toque 400 ATP o fosfatos de alta energía para pegarlos a su transfer, a lo cual después tenemos que sumar el gasto que se lleva a cabo en el ribosoma, que lo vamos a contar en un momento. ¿Está claro? Entonces, miremos una cosa. Ahora va a haber que ir y volver. Yo mandé dibujos, que no sé si lo tengo vos. No importa. ¿Puedo hablar? Mirá. Que nos van a ayudar. O sea, está esto y están estos dibujos que están hacia el último. ¿Está claro? De lo cual no hay que leer nada.
en general hay que ver el dibujo que está adelante. Lo que está atrás no, lo que está atrás no, y así, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este primer dibujo, te recuerda las partículas ribosomales, digamos. O sea, por ejemplo, tanto para procariontes como para eucariotes. Las de eucarióticos son más grandes, digamos. Está la menor, que es la 40S, la mayor, que es la 60, y su combinación, que da la 80S. Y las que están en procariotes, digamos, por ejemplo, bacterias y mitocondrias, porque tienen ribosomas también como los bacterianos, son la 30, la 50 y su combinación, que da la 70S. Y lo que tiene adentro, que es todos los chirimbolos que está acá a la izquierda, no le damos bola. Saber un poquito, recordar un poco los números estos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer así. Vamos ahora a hablar, o sea, damos vuelta a la página. Va a haber que ir y volver, para ir al dibujo y volver y así sucesivamente. A ver si me siguen. Y si no tenés los dibujos, fíjate si los chicos los tienen. Y si no los tienen, y si no, los que no lo tienen, después les sacamos una foto. Son, creo que 5. Ahí tenés. Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar contando la síntesis proteica, digamos, en bacterias, en procariotes, digamos. O sea, y todo tiene que comenzar de modo tal que la unidad menor esté separada de la mayor, ¿no es cierto? Ahí está la unidad menor, que es la 30S, en cuyo en donde pueden caber dos codones, digamos, uno en dos sitios. El sitio P o peptidilo es el que está a la izquierda y el sitio A es el que está a la derecha, digamos. Y todo tiene que comenzar, la síntesis proteica tiene que comenzar de esta manera que el ARN mensajero se disponga o se pose sobre la unidad menor ribosomal con el codón de iniciación, que se llama AUG, situado en el sitio P. Acordate que AUG universalmente es metionina. ¿Está claro? Solo metionina es AUG, no tiene ningún sinónimo metionina. AUG es metionina. La síntesis proteica comienza con metionina. ¿Cómo ocurre ese empalme tan perfecto para que el AUG del ARN mensajero, el primer AUG, porque es el codón con el cual comienza todo, digamos, caiga perfectamente en el sitio P del ribosoma? Respuesta: las bacterias tienen el siguiente mecanismo, digamos. Dentro del ARN mensajero, entre el AUG y la punta 5', hay una secuencia que ahí está rayada, que recibe el nombre de secuencia de Jain y del Garno, y que tiene la siguiente historia. Entonces ahora, ¿viste que estaba el dibujo de los ribosomas? Andá a la página siguiente de los dibujos. Buscamos el dibujo y la página siguiente, no la de atrás, nunca la de atrás, sino que la que continúa, esta, tiene un dibujo. ¿Todos lo estamos viendo? Bien. Mirá, ahí tenés la unidad 30S, en cuyo interior hay un ARN ribosomal que se llama 16S. Ese ARN ribosomal forma parte de la estructura de la unidad menor ribosomal. Y por debajo está el ARN mensajero. En un costado está el AUG, en la otra punta está el extremo 5', y entre el AUG y la punta 5' hay una secuencia interna que está recuadrada, llamada secuencia de Jain y del Garno. Dicha secuencia del ARN mensajero tiene la capacidad de aparearse por complementariedad de bases con el ARN 16S, y cuando eso sucede, justo el AUG te calza en el sitio P. Con lo cual, la conclusión de lo que estoy diciendo es que la secuencia de Jain y del Garno, que solo la tienen los ARNs de procariotes, tiene por finalidad colocar en fase el ARN mensajero con el AUG en el sitio P en el evento de iniciación. ¿Es claro esto, lo que se está diciendo? Con lo cual, cualquier mutación que afecte la secuencia de Garno puede ocurrir que o bien no inicie la síntesis proteica, o bien que se coloque inadecuadamente, produciendo algo llamado corrimiento del marco de lectura. Bien, una pregunta que se hizo en el examen final a los regulares de Julio, que no sé dónde está escrito eso, pero están atacados con este tema, es explique qué diferencia, qué significa que un gen sea mono o policistrónico. Eso preguntaron. Respuesta: genes monocistrónicos significa, nosotros tenemos genes monocistrónicos, significa que de un ARN mensajero maduro solo puedes producir una única proteína. Puedes hacer miles, pero solo una proteína. ¿Está claro?
un ARN mensajero maduro, una variedad de proteínas, nada más. Policitrónico significa que las bacterias procariontes de un ARN mensajero contiene información para hacer múltiples proteínas. La A, la B, la C. De una tira de ARN mensajero, el ribosoma va pasando y va sacando como chorizo la proteína A, la proteína B, la proteína C, la proteína... todas. ¿Está claro? Se tildó. ¿Queda claro? Eso es lo que había que responder. En todos los finales, lo que vengo viendo es que viene todo las preguntas metabólicas esperadas por los alumnos, y como broche del examen aparece alguna de estas porquerías de este tema. Es sistemático. ¿Está bien? Vamos a estudiar el tema. No hay alternativa. No se puede. No se puede omitir nada. No se puede hacer resumen. No vale hacer resumen del tema. No se puede. Está claro lo que estoy diciendo. No se puede. Yo creo que tenía un concepto equivocado entonces. Con respecto a los policistrónicos, ¿no quiere decir que para un ARN mensajero que varios... Eso es un polisoma. No. Polisoma es cuando cada 100 nucleótidos se pega un ribosoma y después viene otro, y una caravana de ribosomas que leen el mismo mensajero, que va a ser cada uno la misma proteína. Policitrónico es que vos tenés, por ejemplo, las bacterias tienen, por ejemplo, para el metabolismo de la lactosa necesitan 3 bacterias, 3 enzimas la bacteria. Entonces, en un gen se hace el ARN mensajero y ahí está, digamos, ni bien viene el ribosoma, te hace la enzima 1, la enzima 2, la enzima 3 y está todo codificado en el mismo lugar. Policitrónico. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Sí. Eso quiere decir entonces que para un ARN mensajero que varios ribosomas pueden unirse. No, uno solo. Sí, aparte, eso es aparte. Es lo que dice ella. Ah, ok, perfecto. Polisoma significa que sí, se puede unir, o sea, viene uno, después se inicia otro, después se inicia otro. Eso puede ocurrir en cualquier lado. Pero estoy hablando de la información que tiene el ARN mensajero. Okay. Sí, para una proteína o para muchas. Eso quiere decir mono y policitrónico. Entonces, ya que vimos eso, anda al dibujo de la página siguiente. No, para atrás no. Estamos en el dibujo de la línea del Carnot y en el dibujo de la página siguiente vamos a ver la iniciación en procariontes. ¿Está bien? Hay 3 factores de iniciación. Advertencia. Quiero decir esto, el apunte lo dice. En el ribosoma se gasta GTP en vez de ATP. Y la razón de ello es que los factores de iniciación, de elongación y todo lo que hay tienen parentesco con la proteína G. Vamos a hablar el lunes de proteína G. Yo quiero recordar que la proteína G gasta GTP, digamos, para hacer la transducción de una señal. Y esta cosa también, digamos, gasta el GTP porque son parientes. Con lo cual funciona muy parecido. Entonces, mira, vamos a anotar algunas cosas porque los dibujos no se ve bien los nombrecitos. Las bolitas son los factores de iniciación, que son 3, digamos. O sea, tiene 3 momentos la síntesis proteica. Por eso que de arriba para abajo aparecen 3 flechas. La flecha 1, la flecha 2 y la flecha 3. ¿Lo ven, chicos? Entonces, partís del ribosoma totalmente armado. Entonces, hay una bolita ahí en la flecha 1 que tenemos que ponerle, no se lee, IF3. El factor de iniciación 3 separa la unidad mayor de la menor. ¿Está bien? Bien. Vamos a la flecha número 2. Pasan 3 cosas en la flecha número 2. Ahí se muestra el ARN mensajero que gracias a la secuencia gene del Carnot se coloca en fase con el AUG en el sitio P. ¿Está claro? Segunda cosa, hay un segundo factor que se llama IF2, que es una bola blanca que puede estar ahí. ¿Lo encontraron? Estamos en el momento 2, la flecha 2. El IF2 agarra un GTP y agarra el primer transfer que debe ingresar con el primer aminoácido llamado formilmetionina. ¿Qué hace el IF2? Te lo coloca en el sitio P sobre el AUG del sitio P. Ahora lo voy a repetir todo esto. Y hay una tercera bolita media clarita que deberemos poner, estamos en el paso 2, que se llama IF1. El IF1 se suma a la unidad menor ribosomal. Lo voy a repetir todo de nuevo, IF1. El ARN mensajero con la línea del Carnot coloca su AUG sobre el sitio P. El IF2 agarra un GTP y agarra el primer transfer que tiene formilmetionina y lo coloca también en el sitio P. El IF1 se suma.
Todo eso se llama complejo de iniciación 30S. ¿Hasta acá vamos? Final. La segunda mayor, como si fuera un sándwich, se cierra con la menor y eso involucra el gasto de energía. El GTP que transportaba el IF2 se hidroliza a GTP más fosfato y los factores se disocian del ribosoma, con lo cual eso se llama complejo de iniciación 70S. ¿Lo entendemos eso? ¿Lo vemos? ¿Alguien no lo ve? ¿Lo repito algo? Chicos, entiendo que sí, que se ve todo. ¿Sí? Bien. La pregunta que hicieron, me parece que en septiembre, te preguntaban, bueno, una le respondimos, muy fina, preguntaban ¿cuántos codones codifican para metionina? Solo uno, AUG. Está claro, ¿no? No lo hubiéramos estudiado probablemente. No lo hubiéramos estudiado. Y la otra cosa es esta, porque eso fue parte de la pregunta. Para la síntesis proteica siempre comenzás con metionina. Para las bacterias es una metionina cambiada que se llama formimetionina. Pero eso no quiere decir que después vengan otros AUG distintos. La metionina puede tener 30 metionina, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es si el transfer que vos usás para poner la metionina de inicio, ese transfer también lo podés emplear para poner la metionina que van a venir después. Respuesta. La pregunta era, ¿cuántos transfer tiene la metionina? Si tiene un solo codón. Tiene un solo codón, pero tiene dos transfer. Claro, tiene un transfer para comenzar. Ese tiene un subíndice I chiquitita que se llama iniciador. Van a ver una I minúscula cuando lo lean. Y después está el transfer que también reconoce AUG, pero que sirve para poner la metionina que va a venir en la elongación. Y ese va a aparecer con un subíndice M chiquita, M de metionina. Está el transfer sub I y está el transfer sub M. Querían esa respuesta. Que tiene un codón, pero a pesar de que tiene un codón solo, tiene dos transfers distintos, para iniciar y para elongar. Ya está, ya que lo pregunten, ¿no? Era I y M. ¿Y cómo se llama el complejo cuando te queda la metionina? ¿Por mí metionina? No. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Da vuelta y vamos a ver ahora la iniciación en eucariontes. Nunca contaba esto hasta que me di cuenta de todo lo que preguntaban y ahora tengo que contar todo. Por lo tanto, los audios a lo mejor estén incompletos. Y este va a ser el audio nuevo que tendrán ustedes. Empezamos de arriba para abajo. Hay cosas comunes y cosas que son... algunas poquitas son diferentes. Advertencia. Cuando el factor es eucariótico, aparece una E chiquita por delante que significa que es eucariótico. Y si la E chiquita no está, es porque es de procariote. Todo va a tener una E chiquita por delante, los factores. Arriba de todo, el factor, tengo el ribosoma 80S armado completamente. El factor de iniciación 3 y el 1A disocian la unidad mayor de la menor. Eso es lo que ocurrió, dejando la 40S libre. Del lado izquierdo ocurre algo parecido. El factor de iniciación 2, bolita con 2 dice, también agarra GTP y también agarra el primer transfer, que es el transfer sub I, iniciador, pero con metionina en vez de formimetionina. Las bacterias emplean formimetionina y acá empleamos metionina a secas. Solo para el iniciador emplean formimetionina. Formimetionina las bacterias. Pero solo el iniciador o todas las otras metionías también. No, las que vienen después son metioninas. Okay. Es una, no sé por qué se la modifica como formilmetionina. Es una metionina modificada químicamente y después vienen metioninas normales. No. Gracias. Bueno, GTP, el transfer, que para comenzar con la metionina, y acá es donde se manifiesta el primer cambio. Preguntaron en un parcial, digamos, ¿qué contiene el complejo de preiniciación? Es lo que va a ocurrir ahora. ¿Alguien entró eso? No sé si lo han respondido. No. La mayoría no lo responde esto. O sea, lo que va a ocurrir es que, a diferencia de las bacterias, es que el factor de iniciación 2 te coloca el transfer con la metionina en el sitio P, pero todavía está ausente el R mensajero. O sea, la bacteria primero se colocaba el R mensajero con el tema de la llenidad del garno y sobre eso el transfer con la formimetionina. Y acá se puede ver que se colocó el transfer con la metionina, pero aún está ausente el R mensajero. Complejo de preiniciación. La justificación de por qué está ausente el R mensajero es que las eucariotes el mensajero tiene una historia mucho más larga, digamos. O sea, la bacteria es una bolsa con todo mezclado, no tiene núcleo y no hay modificaciones
post-transcripcionales para nada, y acá, ni bien haces el mensajero, digamos, en el núcleo, requiere de cambios post-transcripcionales, como ser el splice, el agregado de la cola de polial, el cap, viene eso todo súper enrollado para pasar por la membrana nuclear, lo tenés que desenrollar, y bueno, es un tema lento y hay que esperarlo. Del lado derecho, me interesa esto. Existe del lado derecho arriba, hay un factor llamado factor de iniciación 4F, van a preguntar esto. El factor de iniciación 4F es una combinación de tres factores que se pegan. El factor de iniciación 4E, el más importante es ese, el 4G y el 4A. La combinación de esas tres proteínas dan algo llamado 4F. ¿Puede ser? ¿Cuál es la función? Vos tenés todo eso que es 4E, 4G, 4A, y el 4E de todo ese combo tiene la facultad de agarrar la puntita 5', mirá, la puntita 5' del RNA mensajero donde hay un nucleótido llamado CAP. Tenés que saber qué es el CAP. CAP es un nucleótido llamado 7-metilguanosina. El 4E, que cuando está constituido todo el 4F, agarra la puntita 5' del RNA mensajero para colocarlo en fase con el auge en el sitio P. Lo que estoy diciendo con esto es que los mensajeros de RNA mensajero no tienen secuencia llena de Garno. La equivalente de la llena de Garno es el CAP, que a costa de este factor, llamado factor de iniciación 4F, hará que se coloque en fase. Si no existe CAP en el RNA mensajero, no iniciará jamás nunca la síntesis proteica porque no se puede agarrarlo. Es el paso más importante esto. Si vos no enhebrás el RNA mensajero en el ribosoma, jamás vas a tener la proteína. Paso limitante, lo va a decir eso, va a decirlo claramente. ¿Está claro, no? Sí. Ahora, quiero decir otra cosa. Como el RNA mensajero venía todo hecho un bollo, porque sería por el poder de la membrana nuclear, vos tenés el 4E, 4G, 4A, y al 4A se le une otro que se llama 4B. En la flecha que dice que el A y el B, combinados, son 4 proteínas. Y el 4F es 4E, G, A, y al A se le pega al B. A y B tienen actividad de licasa, tienen capacidad de desenrollar el RNA mensajero para linealizarlo con gasto de ATP. Entonces, abajo de todo, lo que tenemos es el RNA mensajero lineal de la puntita 5', digamos, está agarrándolo el 4F y lo enhebra hasta que finalmente el AUG justo te calza en el sitio P. Y se llama complejo de iniciación ya. ¿Lo ven, chicos? ¿Siguen el dibujo? Sí. ¿Seguro? Bueno, sigamos para abajo, ¿sí? No. ¿Dónde estás? Seguro, ¿no? Bien. Tenemos que cerrar el ribosoma. Entonces hay un factor que tiene una letra muy chiquitita, a ver si la encuentran, la flecha más, que está al final de todo, que dice E chiquita IF5. ¿Lo encontraron? Es minúsculo. El factor de iniciación 5 tiene la facultad de acoplar la unidad mayor con la menor, formando el ribosoma completo, digamos, ¿no es cierto? Y eso también gasta el GTP que transporta el IF2 a GDP más fosfato. Pero pasa otra cosa que es muy parecido a lo que pasa con la proteína G. El GDP queda pegado y requerimos de otro factor auxiliar para reciclarlo. Hay un ciclito que está a la izquierda donde muestra una proteína ahí media rayada que se llama IF2B. ¿Lo encontraron? El IF2B se asocia con el IF2 para que el GDP viejo salga en su lugar entre GTP nuevo. ¿Está claro? Y de esa manera se recicla el IF2 para una nueva iniciación. La respuesta, ¿esto queda claro? La respuesta de la pregunta que se hizo en diciembre es ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo por el cual algunas infecciones virales ocasionan que se disminuya la síntesis proteica? Es el siguiente, digamos, o sea, algunos virus cuando infectan activan a una quinasa, la quinasa fosforila al factor de iniciación 2, el IF2 se fosforila, una modificación covalente, y el IF2 fosforilado cuando se asocia con el IF2B, no logra reciclar el GDP por GTP. Va a decir eso el apunte. No sé si es claro. O sea, ese ciclito puede ocurrir cuando el factor IF2 está desfosforilado. Cuando está fosforilado, se hace una cosa que queda ahí frisado y ya no podés intercambiar GDP por GTP. Por lo cual se detiene. Es la respuesta que querían los tipos para diciembre. ¿Queda claro esto? Sí.
que va a estar escrito en el apunte, yo no sé si en este va a estar, pero sí está escrito en el apunte del año pasado. Y a lo mejor está acá, no sé, me lo tengo que poner a ver. Está claro, ¿no? Otra cosa quiero decir. Como el paso limitante es el laburo más, digamos, de todo este despelote que mencioné, digamos, lo más quizá importante es que el factor de decisión 4F te agarre el mensajero y te lo enhebre en la ribosoma, ese es el paso de control más importante. Ahí es donde actúa la insulina. O sea, el punto es el siguiente, pero esto tiene que ver con un dibujo que es este. Que yo lo había imprimido y no lo traje. Pau. No creo que veamos todos, pero no importa. Imagínate lo siguiente. Lo preguntaron en algún final de una fecha que no me acuerdo. El 4F era una mezcla de 3 proteínas, el 4E, 4G y 4A. Inicialmente esas 3 proteínas están disociadas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y para que el 4E no se pegue a los restantes, que es el más importante el 4E, hay una proteína de binding o de unión que la tapa, como si fuera una tapa, exactamente eso. Entonces, cuando la insulina se pega a su receptor, que tiene actividad tirosina quinasa, se activa otra quinasa que te fosforila a la proteína de binding para que se disocie y pueda formar el 4F para iniciar la síntesis proteica. La insulina, como anabólica, estimula la síntesis proteica porque acelera el paso limitante que es colocar el ARN mensajero con el aguja en el sitio P. Claro, también se fosforila el 4F, pero lo importante es que se vaya a la proteína de unión para que se configure el 4F. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo lamento, yo lo lamento, pero me estoy dando cuenta que lo están preguntando, entonces lo decimos y ya está. No van a preguntar más difícil de lo que están preguntando, es esto, ya está. Es decir, la insulina limitaría la unión del 4E al complejo 4F. Están separados, ¿no? El 4F hay que armarlo. Por eso. Están disociadas las partes, hay una proteína que te tapa el 4E para que no se pegue con los restantes, y la insulina cuando la fosforila vuela la tapa y entonces se forma el 4F y empezamos la síntesis proteica. Más o menos algo así. ¿Se entendió algo de lo que estoy diciendo? Perfecto. Bien. Creo que no me olvidé de nada, creo. Volvamos a la parte de inicio. ¿Más o menos se entendió? El dibujo es de gran ayuda porque más o menos si le pones un color, una onda, más o menos te cierra un poco todo lo demás. La elongación, vamos al manuscrito. O sea, estaba más adelante. Es un tema que no es simpático pero no podemos elegir, porque yo estoy convencido que en febrero bajan la carta de esto. Es una certeza casi. Lo hicieron todo el año pasado. Así que si no lo vas a estudiar, o lo vas a estudiar por la mitad, tenés que ir consciente de que es posible que diga, ahí esto al final boludeé y no pude responderlo. Elongación es igual en los dos tipos celulares, procariontes y eucariontes, pero los factores llevan diferentes nombres. O sea, la elongación consta de 3 momentos, digamos. El primero es la entrada del nuevo aminoácido en el sitio A, la segunda se llama transpeptidación y la tercera se llama translocación. Los factores llevan diferente nombre. Abajo están. Lo que es el factor en los procariontes, el factor de elongación TU, su equivalente es el 1-alfa en eucariontes. Lo que es el TS en procariontes es el 1-beta en eucariontes. Y la translocasa, el factor de elongación G en procariontes, es el factor de elongación 2 en eucariontes. Lo lamento. Anda hacia adelante, sí. No. Cuando hay boludeces yo las voy a decir, ¿viste? Esto con eso está bien, digo así, y cuando no me doy cuenta, ¿no? Andá y buscá después de la última hoja que vimos, el último dibujo, va a aparecer un círculo. Yo no quiero que se estudien. Yo no lo daba esto. Yo no daba nada de todo esto. Pero se le ocurrió, joder, bueno, aquí estamos. Círculo. Ahí está explicado un ciclo de elongación con los factores para bacterias de procarionte, pero si pones lo que están al lado es lo de eucarionte. Cuando vos leas el apunte original de la cátedra, van a figurar los factores de eucariontes. Es lo mismo. Hay 3 flechas y vamos a comenzar explicando desde tenés 3 ribosomas dibujados. Vamos a buscar el ribosoma que está arriba y a la izquierda. Ahí arrancamos. ¿Está bien?
en donde está un polipéptido cargado en un transfer en el sitio P y en el sitio A no tenés nada. Vamos a contar cómo un polipéptido que tiene, ponerle 10 aminoácidos va a tener 11 ahora. ¿Cómo crece en un aminoácido más de lo que tenía anteriormente? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo describo los factores para procariontes. El factor de elongación TU, o 1-alfa, como quieras, te agarra un GTP y te agarra el transfer con el aminoácido que tiene que entrar. ¿Y qué hace el TU o 1-alfa? Te coloca en el sitio A el transfer en el sitio A y eso cuesta energía. El GTP que agarró lo hidroliza a GDP más fosfato. Gastaste un GTP o un fosfato de GTP para colocar el transfer que toca en el sitio A. Lo hace el TU o 1-alfa, depende del tipo celular. También ocurre un ciclo parecido al que contamos en el TRAS. Es como la proteína G esta historia. El GDP no se sale, necesitas un factor auxiliar que remueva el GDP viejo para que entre un GTP nuevo. Es el ciclo que está por arriba de la flecha. Cuando entra el TS o 1-beta, sale el GDP y cuando entra GTP, sale el TS. Reciclándolo. ¿Está claro? Este momento, que es la entrada del nuevo aminoácido en el sitio A, es el punto clave de verificación de la síntesis proteica. Estoy diciendo, o sea, ¿qué lee el ribosoma en este momento? Entró un bicho en el ribosoma, ¿qué chequeo tiene que hacer? ¿Va a ver el aminoácido el ribosoma? No. No ve el ribosoma no ve el aminoácido, porque el ribosoma no piensa, o sea, ya hubo alguien que verificó que el transfer te aporta el aminoácido correcto. Lo que analiza el ribosoma es la interacción codón-anticodón. Si la interacción codón-anticodón es correcta, vos te quedás. Si la interacción codón-anticodón no corresponde, te tenés que ir. Esa es la segunda verificación, este momento. ¿Está claro? Lo que va a ocurrir luego es algo llamado transpeptidación, pero tenemos que volver al manuscrito. Y buscar este dibujo. Mirá, ahí tenemos del lado izquierdo el ribosoma, digamos, con un transfer cargado en el sitio P con un polipéptido que ya está unido de ese grupo carboxilo, porque es el carboxilo lo que se pega al transfer, ya lo dijimos, en las uniones de tipo éster. Y en el sitio A tenemos el nuevo transfer con el nuevo aminoácido que entró, digamos, que también está enganchado a ese grupo carboxilo. Entonces, en la unidad mayor ribosomal hay un componente enzimático que ahí figura con las siglas de PT. Ponemos qué significa PT, siglas de peptidiltransferasa. Peptidiltransferasa. Y pone al lado del nombre S que ¿qué es la peptidiltransferasa? Pone es un ARN ribosomal con actividad catalítica. Es un ARN ribosomal con actividad catalítica la peptidiltransferasa. Hemos visto enzimas y definimos las enzimas como proteínas y acá estamos viendo un ejemplo de algo enzimático cuya estructura química es un ácido nucleico. ¿Qué hace la peptidiltransferasa que está en la unidad mayor ribosomal? O sea, hace lo que se ve en el dibujo ahí. Corta la unión éster del polipéptido que está en el transfer del sitio P, desenchufa lo que tenés en el transfer del sitio P y eso lo pega al grupo amino del nuevo aminoácido que está en el transfer del sitio A. Ahora el transfer del sitio P no contiene nada y todo el polipéptido más el nuevo aminoácido está todo metido en el transfer del sitio A. Es el momento en el cual se generó la unión peptídica. La pregunta que formulan muy a menudo es ¿en qué momento de la síntesis proteica se forma la unión peptídica y qué enzima lo cataliza? Esto ocurre en la transpeptidación y lo cataliza en la enzima peptidiltransferasa. Ya creció en un aminoácido más el polipéptido. En este momento. ¿Está claro esto? Volvemos al círculo. El tercer momento de la elongación es la tercera y última flecha que se llama translocación. La translocación, mirá, vos tenés el ribosoma, a ver si nos imaginamos, chicos. Tenés el ribosoma, la carcasa esta, en el sitio P tenés un transfer que ya no contiene nada, y en el transfer del sitio A tenés todo el polipéptido cargado más el nuevo aminoácido. Entonces, la translocación consistirá en sacar el transfer vacío del sitio P, y como queda el espacio P vacío, esto permite que el ribosoma se mueva en un codón hacia la punta 3'. Con lo cual, si se mueve el ribosoma porque sacaste el gancho que está en el sitio P, bueno, lo que está en ahora pasa a estar en P. Lo hace el factor de elongación G o translocasa, que también gasta un GTP o factor de elongación 2 en eucariontes.
¿Está claro? Con lo cual, y empezás de nuevo otra vez, con lo cual por cada aminoácido que vos vas a poner en el futuro polipéptido, gastás 2 GTP, uno en el paso 1 y otro en el paso 3. Todo esto ¿Cuáles va- son los factores? El 2. los que están en el círculo, que vos no lo tenés porque no tenés el dibujo, y después le sacás una foto, Evandro. Dale. Hay que leerlo este tema. Yo no es que... El que no quiere leer, que no lea, ¿eh? A mí no me afecta. No me afecta para nada a mí. Pero si vinieron para que yo los ayude, yo te digo, mira, están tomando en todos los finales este tema. No los jodas porque los tipos están atacados. De una frase hacen una pregunta. Te lo tengo que decir, que quede grabado, ¿qué me importa? Claro. Después lo vas a escuchar y vas a decir, no, me dijo esto. Si me va mal, soy un boludo. No es la gran cosa. Una vez que uno analiza los dibujitos y todo, después cuando lo lees vas a mil, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? El tema es que uno dice, no, yo te lo estudio. Estudio otra cosa, estudio menos. Después, en una tarde lo sacas este tema, ¿eh? No pasa nada. Esto va a terminar ahora. Vos vas a seguir iterativamente poniendo aminoácidos hasta que en el sitio A aparezcan con terminación. No hay ningún trance, no hay aminoácidos. Va a entrar una proteína llamada RF, factor de liberación. Entra un RF, gastás ese primer GTP, pero cuando lo transferís a prender una transferida por el péptido de P hacia A, en A no hay ningún aminoácido que lo esté esperando. Se suelta del ribosoma, del polipéptido. ¿Estamos? Los 3 pasos gastan energía: iniciación, elongación y terminación. Bien, entonces ya, y acá lo que se cuenta es el sentido, o sea, podemos ver en el dibujo, volvamos al manuscrito, para simplemente, ya estoy terminando el tema este, que me costó un poco porque lo quiero decir un poco para que lo estudies, digamos, directamente. El ribosoma lee el R mensajero de 5' a 3' y sintetiza la proteína desde el extremo amino hacia el extremo carboxilo terminal. Sentido de lectura, 5' a 3', sentido de síntesis de amino carboxilo. O sea, el último aminoácido, antes de llegar con terminación, aporta el extremo carboxilo terminal. El grupo amino, uno podría pensar, bueno, lo pone la metionina. No. Después de hacer la proteína, puede que quede, pero puede que no. Existen las llamadas, lo vamos a ver más adelante, modificaciones post-traduccionales. Cuando se procesa la proteína que sintetizó el ribosoma, lo más probable es que la metionina inicial se corte. O sea que no hay garantía que la metionina esté inicialmente, digamos, en la cadena. Está claro, ¿no? Puede que esté, pero puede que no. Entonces ahí inicialmente, viste que está tachado, porque yo antes le decía tachar, y ya no. Los 2 primeros ítems, yo los expliqué, que es el efecto de insulina sobre el factor incisión 4E y el efecto, digamos, de la fosforilación del factor incisión 2. Yo conté eso. Eso se salva. Da vuelta, pues ya lo conté. Y lo que está atrás, tachado. La de perribosilación, sí, tachado. No lo voy a contar porque no están en la punta parte. O sea, el efecto del inhibidor controlado por hemo, para hemoglobina y todo. De la página siguiente, la parte superior, bueno, podés tacharla. Y lo que está atrás, tacharlo también. Degradación. Sí, tachalo. El haber hablado de la síntesis de proteínas en bacterias tiene por aplicación el tema de antibióticos. Eso es lo que quiero. O sea, los tipos están... ¿Por qué insisten con este tema? Porque la aplicación médica es el asunto de los antibióticos. O sea, hay antibióticos que matan las bacterias perjudicando los mecanismos de la pared bacteriana, digamos, como la penicilina, no es el caso. Antibióticos que inhiben, digamos, el metabolismo nucleico, como las quinolonas, no es el caso. Y hay antibióticos que afectan la síntesis proteica. Entonces, anotamos 4 de los muchos más que existen. Pasás el tercer año, vas a ver una parva de antibióticos y siguen saliendo nuevos, con lo cual cuando vos leas que me llegó esto nuevo, vas a leer esto actúa la síntesis proteica y algo tenés que entender, no tenés que ser experto.
vas a casar. Sí, esto actúa como esto, como esto, ya está. Entonces andá a los dibujos y buscame la iniciación en procariontes. Esto. Y anotamos un nombre. No, antes. Ese. Cuando encontraste eso, poné un menos en alguna parte y poné la palabra estreptomicina. Estreptomicina. No se usa mucho ya esto. Estreptomicina. ¿Nunca escucharon? Sí, está en la punta. Vamos a leer. Inhibe la iniciación de la síntesis proteica en bacterias. Según la unidad 30 S y la 50 no se puede meter. Creo que era amilopectina. Ahora vamos a ver. Vamos al círculo. Antibióticos que inhiben elongación. Círculo. Más adelante. Antibióticos que inhiben elongación. En la flecha de arriba, que es la primera, pone un menos y pone la palabra tetraciclinas. Tetraciclinas. Inhiben la entrada de un aminoácido en el sitio A. En la segunda flecha, que es la de la transpeptidación, pone un menos y pone el antibiótico cloranfenicol. En la tercera y última flecha, que es la translocación, pone un menos y pone la palabra eritromicina y pone otro que quizá hayan tomado en un momento que se llama claritromicina. Eritromicina, claritromicina. Inhiben la translocasa. Entonces la historia de este tema es esto. Es claro, ¿no es cierto? Bien. Te cuento lo final y vamos al otro que va a ser mucho más rápido y listo. Y esto fue muy ruidoso y no es para tanto. Cuando escuchamos de nuevo, ya tenés los dibujos, está armado, los nombres, está organizado, le vas a leer el apunte y en una tarde, sin exagerar, tenés el tema impecable. Está claro, ¿no? Una vez que la proteína se sintetizó, existen las llamadas modificaciones post-traduccionales. Y yo agarré, te robo, mirá, no, yo puse acá eso, están en el apunte, y como las venían preguntando también siempre, a la última hoja, dice modificaciones post-traduccionales. Entonces, una vez que fijá, eso, vas a leer de ahí y del apunte. Entonces, una vez que la proteína se sintetizó, hay cambios para que la proteína sea activa. Entonces, puede haber adición de grupos protéticos, puede haber cortes proteolíticos, puede haber glicosilaciones, que vamos a ver en un momento, agregar glúcidos. Algunos aminoácidos pueden cambiar, metilaciones, por ejemplo, de lisina, va a decir, te jode de esa manera, te jode. Tal aminoácido le pasa tal cosa, tal aminoácido le pasa otra, y eso es metilación, digamos, de la lisina, acetilación del extremo amino terminal, carboxilación de glutamato para los factores de coagulación calcio dependiente, hidroxilación de proteína y lisina para el colágeno, va a decir todo eso. Sí, preguntaron. Bien. Y bueno, eso por un lado. Entonces, viste que se salvó algo de tacharse, que era esto, donde dice glicosilación de proteínas. Vamos a decir un par de cosas nada más. Hay dos tipos de glicosilación enzimática. Está la O y la N-glicosilación. Vamos a decir algo. No tiene que ver con la glicosilación del diabético, que es una glicosilación no enzimática, que es no deseada. Esto es agregar glúcidos a propósito de la proteína para que cumpla su función. Está la O y la N-glicosilación. O-glicosilación ocurre en esos tres aminoácidos que son serina, tronina e hidroxilisina solo en colágeno. ¿Por qué se llama O? Porque serina, tronina e hidroxilisina tienen función OH, alcohol, y es en el OH, en el oxígeno del OH donde se pegan los glúcidos. El proceso ocurre en el Golgi después de la síntesis proteica, es post-traduccional.
El UDP es quien entrega los glúcidos y las enzimas que lo catalizan, la glicosiltransferasa. Existe algo llamado N-glicosilación, N del nitrógeno, se pegan glúcidos en el nitrógeno del aminoácido asparagina. Asparagina en el R tiene una función amida y en ese nitrógeno amida se pegan los glúcidos en la N-glicosilación. Ocurre en el propio retículo endoplásmico rugoso a la par de la síntesis proteica, razón por la cual es un evento cotransduccional y el dolicol fosfato, molécula presente en la membrana del retículo endoplásmico, entrega los glúcidos. Una pizquita, saber algo de esta cuestión. Lo que va a terminar diciendo el apunte, con lo cual cierro esta primera parte de la clase, es la mayoría de esto, porque lo que va a venir después es, vamos rápido. Habla también del tráfico, está contado en el apunte, del tráfico intracelular de las proteínas. Y entonces saber lo siguiente: toda proteína comienza a sintetizarse en el citosol, independientemente de su destino. Y del citosol puede migrar a múltiples destinos, digamos, o al núcleo o a la mitocondria. Y están aquellas que son de exportación, de lisosomas, de membrana. ¿Cómo sabe el destino de la proteína? Todo empezó en el mismo lugar, pero tiene múltiples destinos y tiene que llegar a ese lugar. Bueno, generalmente las proteínas que van a mitocondria o a núcleo tienen una porción señal, digamos, o sea, a la mitocondria. Las que van al núcleo tienen algo llamado NLS, que quiere decir señal de localización nuclear. Ahora, las que van a secreción, a lisosomas y a membrana, tienen realmente un péptido señal y tiene que ver con algo llamado hipótesis de la señal. O sea, el péptido señal es una porción que tiene entre 15 y 30 aminoácidos, ¿correcto? Que es lo primero que se va a sintetizar en el extremo amino terminal. Entonces imaginemos lo siguiente: vos tenés el ribosoma, primero sale ese cabito que es el péptido señal, y hay una partícula en el citosol que se llama SRP, quiere decir partícula que reconoce el péptido señal, que se pega al péptido señal, pero se instala en el sitio A del ribosoma, con lo cual en ese momento se congela la síntesis proteica. Entonces el ribosoma, sintetizando el péptido señal con la partícula SRP, aterriza en la membrana del retículo endoplásmico donde hay un receptor que reconoce el SRP. Cuando aterriza y se pega ahí, el SRP se va y continúa la síntesis proteica, pero el péptido se libera hacia el lumen del retículo endoplásmico para que luego una peptidasa te corte el péptido señal. Eso lo explica el apunte. Una vez que estás en el lumen del retículo endoplásmico, o bien se enhebra en la bicapa lipídica para hacer una futura proteína de bicapa lipídica, o bien pasa al Golgi. En el Golgi, ¿cómo decidís si es de exportación o de lisosoma? ¿Cómo sabés si tiene que salir de la célula o queda? Bueno, si va a ser lisosomal, se le pone manosa 6-fosfato. La que es de secreción no tiene manosa 6-fosfato. En el Golgi trans, la vesícula tiene receptores que reconocen la manosa 6-fosfato, entonces la proteína que tiene manosa 6-fosfato quedan adheridas al receptor y quedan adentro de la célula, pero que no tiene manosa 6-fosfato tiene que pegarse y sale por exocitosis. Una cosa así vas a leer. ¿Está claro? Ya está el tema este. Paso a otro que no se dio directamente el año pasado, pero es posible que lo sí, al final sí. Libre más todavía. Que es donde dice, vamos a encontrar una hoja donde dice biología molecular. Súper fácil. Y lo voy a totalmente simplificar. No está actualizado este apunte, ¿eh? No. Todo lo que contamos regulatorio no lo tiene, creo yo. Así que, si podemos, yo lo tengo. Si no lo tienen, yo lo tengo. Ese es el que estaba vendiendo con fotocopiador. Y bueno, este que venden. ¿Encontramos? Mira, adelante de esta hoja dice biología molecular. Hay una hoja. ¿Sí? ¿Encontraste? Después de todo eso, cuando termine va a aparecer. Bueno, fácil. Ah, no, esto es los receptores. ¿No? Casi al final también. El apunte habla del ciclo celular y de cosas que ya sabemos. Vamos a decirlo rápido, de esta manera hay que saberlo también. O sea, acá yo mando hay un podestá que, digamos, que también anda dando vuelta,
que no se dio, porque no hubo tiempo el año pasado, que habla de esto. Y yo lo resumí acá. Pero de este resumen puede quedar un tercio, después de lo que voy a contar. Y después, o sea, cuando vos lees el apunte, si dice cosas muy pequeñitas y ínfimas, no le damos bola. Vale lo general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo general es lo que sirve. Si habla de cosas muy pequeñitas, no me meto ahí. No. Entonces, el apunte empieza hablando del ciclo celular. Pará, te cuento. El nivel de preguntas es ese, digamos. Indique cuáles son las fases del ciclo celular. Está formado por la interfase que tiene G1, S, G2 y la fase M, que es la fase mitótica. Las células que están altamente diferenciadas quedan en G0 y no ejecutan ciclo celular. ¿Cómo se regula el ciclo celular? Hay una serie de proteínas quinasas llamadas CDK, significado de quinasas dependientes de ciclinas, que regulan las fases del ciclo celular a nivel de los llamados checkpoints o puntos de control general. ¿Cómo se regulan las CDK? Lo hacen las llamadas proteínas quinasas, los factores de crecimiento. Perdóname, o sea, miramos, cuando un factor de crecimiento se pega a un receptor, tirosina quinasa, ocurre una cascada de fosforilaciones que finalmente activa la CDK para producir un determinado movimiento del ciclo celular general. O sea, el apunte, por ejemplo, tira cosita, te muestra que cómo esta cascada que está acá activa la transición de G2 a M y a nadie le importa. Perdóname, lo taché, pero no. O sea, eso es lo que quiero que ocurra, digamos, donde ven quilombo, no, o sea, general, o sea, factores de crecimiento, actividad, receptor con actividad de tirosina quinasa, ocurre un movimiento del ciclo celular de alguna manera, porque se activan las CDK. Y después, acá va a contar cosas que no me importa nada, o sea, ¿cómo hacen que las células permanezcan en G0? Nada. Por ejemplo, cita algunas proteínas, como por ejemplo el factor de crecimiento transformante beta, que cuando se pega el receptor también no arranca el ciclo celular, y cita también otro ejemplo que es la proteína P53, cuya expresión también inhibe a la CDK. Y ya está, y no. Y saber, fase del ciclo celular, cómo se activa y un par de inhibidores y ya está. ¿Puede ser? O sea que hay que tachar casi todo. Anda a la página de inicio y vamos a repasar un poco la parte de replicación del ADN. La replicación del ADN es semiconservativa, ya lo hemos visto. Con lo cual, si tengo una cadena doble, ya sabemos que cada cadena doble se tiene que hacer simple para ser utilizada como molde para hacerla complementaria. Eso es semiconservativo, ¿no es cierto? Con lo cual, el ADN tiene que abrirse en una ubicación llamada origen de replicación, que tiene los sitios llamados ARS, quiere decir sitios ricos en adenina. Simplemente recordar que, ¿por qué? Porque adenina con timina forma 2 puentes de hidrógeno, tanto que guanina con citosina forma 3, de modo tal que es mucho más simple romper 2 que romper 3 puentes de hidrógeno. Los sitios ARS son reconocidos por determinadas proteínas que están en el núcleo. Ahí figura la proteína ORC, que significa complejo que reconoce el origen de replicación, a la proteína RF o factor replicativo. La cuestión es que se produce la apertura de esa burbuja en el origen de replicación y a ambos lados se producen las llamadas horquillas de replicación, con lo cual la replicación del ADN es bidireccional. Para que las hebras simples generadas no vuelvan a enroscarse de nuevo o formar la doble cadena, hay una serie de proteínas que son esos círculos pegados llamadas proteínas simple cadena o desestabilizantes que mantienen simple cadena la hebra de ADN. En la cuña de la horquilla de replicación hay una enzima llamada helicasa que desarrolla el ADN con gasto ATP, y por delante de la helicasa habrá una enzima llamada topoisomerasa que relaja la tensión del ADN para que no se superarrulle. O sea, la manera en la cual lo he visto preguntado esto es que te ponen el nombre de la proteína para que vos al lado completes cuál es la función que hace. Así como lo dije yo recién. La enzima responsable de la síntesis de ADN, digamos, es la conocida ADN polimerasa que la hemos visto ayer, digamos, la cual presenta tres actividades catalíticas, digamos. Es polimerasa 5'3', pero también es polimerasa 3'5', exonucleasa 3'5' y exonucleasa 5'3'. ¿Qué significa todo esto que parece un embrollo que puede hacer la misma enzima? Que tenga actividad, lo dijimos ayer, que tenga actividad polimerasa 5'3' habla del sentido de síntesis, sintetiza de mayor a menor, de 5' a 3', con lo cual si al pie de la página tenemos dibujada una horquilla de replicación, para hacer la hebra de abajo no tiene ningún drama. Miramos acá. Para hacer esta, se manda de 5'3' leyendo de 3 a 5. No hay drama. Ahora, para hacer la que está arriba,
Como sintetiza 5' 3', se tendría que mover opuestamente hacia el desenrollado, lo cual no sirve. De manera que para acercarse al 50 a la helicasa no le queda otra que hacerle a pedacitos. Hace un pedacito de 5' 3', después va para atrás. 5' 3', va para atrás y así se acerca hacia la helicasa. Razón por la cual demora más en hacer la hebra de arriba que la hebra de abajo. Por eso la de abajo se llama hebra continua o adelantada, la de arriba se llama hebra discontinua o retrasada, y estos pedacitos los llamados fragmentos de Okazaki. Ahora, la enzima tiene actividad polimerasa 5' 3', pero también tiene actividad exonucleasa en sentido reverso, 3', 5'. O sea, estoy diciendo, mira, la enzima sintetiza en este sentido 5' 3', pero puede degradar el ADN hacia atrás. ¿Para qué lo querrá degradar? Si la respuesta es que es una actividad correctora. Porque la enzima tiene esta historia. La enzima, antes de poner el nucleótido que sigue, se da vuelta y verifica si el que puso atrás lo puso correctamente. Porque si se mandó un moco, queda y genera una mutación. Si mira para atrás y ve que algo está mal, retrocede y lo corta. Esa actividad de exonucleasa 3', 5' es fundamental para que no quede ningún error. Está claro, ¿no es cierto? Con lo cual, la conclusión es que si la enzima tiene la maña de mirar qué es lo que tiene previo para poder avanzar, no puede comenzar de cero. ¿Cómo hace para empezar de cero si no tengo nada para leer previamente? Razón por la cual es la razón por la cual la ADN polimerasa requiere obligatoriamente de un primer o cebador, algo preexistente que ella pueda ver para poder dispararse. No sé si alguien se preguntó por qué se requiere de un primer para la síntesis de ADN. Tiene que ver algo previo. Lo hace una enzima distinta al primer, la hace la enzima primasa, es una ARN polimerasa ADN dependiente, porque es un pedacito de ARN, el primer, ¿no es cierto? Entonces, si tiene algo para ver, se manda y fabrica. Ya está. En la hebra, te robé, miramos acá, en la hebra continua con un único primer es suficiente para que se dispare, pero como en la hebra de continua, siempre cada fragmento que hace que es un nuevo comienzo, cada fragmento tiene que tener su correspondiente primer o cebador, que siempre es un nuevo comienzo, ¿no es cierto? ¿Está claro? La enzima es polimerasa 5' 3', degrada el ADN 3', 5' para corregir si es que aparece un error, pero la enzima también tiene posibilidad de degradar desde la punta 5', exonucleasa 5' 3', porque tiene que cortar los primers. Los primers que fueron fabricados hay que borrar. O sea, la enzima va desde atrás y se morfa el primer, ya está, ya fue, ese espacio rellenado con nuevo ADN, y habrá una enzima final que finalmente conecta todo llamado ADN ligasa. Algo así habrán estudiado alguna vez. No sé. Bueno, no es muy complicado. Si el apunte tira más detalle finito y no le das bola. ¿Puede ser? Bien, vamos a dar vuelta a la página y hablar de transcripción. Ahí figura, en breve ya terminamos la clase, elementos de la unidad transcripcional. Ahí está la molécula de ADN, la unidad transcripcional. A es una zona regulatoria que puede estar presente o no. B y C son las zonas denominadas CAT y TATA Box, que son los sitios que reconoce la ARN polimerasa. Luego viene D, que es la zona promotora, donde se produce la apertura de la cadena de doble cadena de ADN para poner el primer nucleótido de ARN, donde inicia la transcripción. Luego viene el gen entrecortado por exones, que son zonas codificantes, e intrones que no codifican nada. E es una zona degradado de la cola de poli A solamente para los AR mensajeros, y F una señal de terminación. Algunos pueden estar ausentes. La enzima responsable de la transcripción es la AR polimerasa, que solamente tiene actividad polimerasa 5' 3', solamente sintetiza 5' 3', pero no carece de actividad exonucleasa, razón por la cual la transcripción no requiere de primers. No mira nada para atrás, se manda de una. ¿Está claro, no? Hay tres variantes de ARN polimerasa: la tipo 1 que hace los ARN ribosomales, está el nucleolo; la 2 que hace los mensajeros o heterogéneos nucleares; la 3 que hace los ARN transfer. Entonces, si ahí a continuación tenemos un gen, las dos líneas sería una molécula de ADN, un gen que tiene 3 exones y 2 intrones, existe la producción de un transcripto primario de 5' 3', leyendo la cadena de ADN que va de 3 a 5. Luego viene las modificaciones post-transcripcionales, una de las cuales es el splicing o corte y empalme. Significa eliminar los intrones y empalmar los exones. Pero existe también la posibilidad de algo llamado splicing alternativo. Que significa, splicing alternativo significa que con los intrones que se van siempre, también es posible que algún exón se retire con ellos.
Y entonces a lo mejor los tipos te dicen, te robo, te dicen, esquematice el splicing alternativo. ¿Podemos mirar todos acá? Mirá, splicing alternativo. Puede ocurrir lo siguiente. Imaginemos que tenemos los 3 exones. Exon 1, exon 2, exon 3. Y los espacios en blanco son los intrones. El splicing normal y estándar es pegar el 1 con el 2 y con el 3. Los alternativos son los siguientes. Puedes pegar el 1 con el 2 y el 3 lo perdiste. Puedes pegar el 2 con el 3 y el 1 lo perdiste. Puedes pegar el 1 con el 3 y el 2 lo perdiste. No es posible alterar el orden de los exones. Se preserva el orden, pero es posible que los exones se retiren también. ¿Para qué sirve? ¿Para qué querés tener un gen partido que después empalmas? Puede ser otra proteína. Claro. Acá la verdad que del procesamiento de este gen obtuve 4 mensajeros distintos que van a dar 4 proteínas distintas. Guarda, no quiere decir que sea policitrónico eso, es monocitrónico. Cada mensajero tiene la información solo para una proteína. ¿Está claro, no es cierto? Sí. Otra modificación posttraduccional es la adición de la cola de polía por la enzima polía polimerasa, y en el extremo 5' es fundamental poner el 7-metilguanosina, el CAP, porque sin eso no inicia jamás nunca la síntesis proteica. Te pueden preguntar en el examen final, lo he visto, indique las modificaciones posttranscripcionales, y lo más no debería ocurrir. La gente se confunde lo posttranscripcional con lo posttraduccional que vimos antes. Les pido por favor que no pongas en lo posttraduccional un splicing, porque te tachan todo. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Nada, es una cuestión de... No va a ocurrir directamente. Entonces, ¿para qué hicieron? Bueno, después la regulación es inducción o represión, y la verdad que esto se explica para entrar cuando esto deja de funcionar, digamos, para hablar de cáncer, dar una pizquita de cuándo se desregula todo esto, digamos. Y entonces, en términos generales, uno puede decir lo siguiente, para terminar la clase. Los genes podemos clasificarlos en 2 categorías, digamos. Por un lado tenemos los constitutivos o estructurales, que se expresan todo el tiempo, o sea, siempre están activos esos genes. Cuando veamos glucólisis dirá que la exoquinasa, la primera enzima de la glucólisis, es una enzima constitutiva, lo va a decir el apunte, que significa todo el tiempo se expresa la enzima exoquinasa. Y las enzimas regulables, o las proteínas regulables, a veces se expresan, a veces no. La glucoquinasa de la glucólisis es regulable, a veces está y a veces no, se regula por insulina, por decir algo, ¿no es cierto? Y así pasa con muchas. Constitutivas, todo el tiempo activas, genes activos, y regulables, a veces sí y a veces no. Dentro del universo de genes regulables, algunos regulan funciones de diferenciación y ciclo celular. Se llaman proto-oncogenes. Definición de proto-oncogen: gen que regula funciones de diferenciación y ciclo celular. Ejemplos de proto-oncogenes están indicados al costado, digamos, factores de crecimiento, receptores para factores de crecimiento, factores transcripcionales y factores transduccionales. Son todos proto-oncogenes, que está todo joya, está todo bien, en tanto en cuanto la regulación sea la adecuada. Ese es el problema. Cuando el proto-oncogen por alguna circunstancia pierde su control o regulación, le llamamos oncogen. Y como tiene una vinculación directa con el ciclo celular, dispara el ciclo celular, y la célula que estaba regulada en su crecimiento ya no está más y se va al diablo. Se transforma, se dice en medicina, que significa se hace cancerígena. Transformación. Y claro, esto, ¿no es cierto? Es una pesquita. La pérdida de control o de regulación puede ser por mutaciones o por agentes, por virus. Algunos virus, cuando están crónicos, pueden llevar a cáncer. Pero tiene que haber mucho tiempo y violar el sistema inmunológico, si no estaríamos todos muertos. Entonces, ahora que tiramos una cosita así, mirad el resumen, hay un montón de esto, pero no, se van a dar cuenta que esto no, y ahí te permito la libertad de que vos pongas el no donde quieras, y que haya lo general. Está bien, no van a tomar cosas detalladas acá, pero sí, en un oral pueden preguntar. Entonces acá hay una nómina de proto-oncogenes que no tenemos que saber. Sabete un par, los que están marcados con 2 crucecitas, y vos yo te hago una pregunta y vos me das todo lo que te dije recién y te digo, dame un ejemplo, dámelo el ejemplo. Y estudia un par
a título informativo y ya está. ¿Puede ser? ¿Apagamos?